podemos recibir ya a Juan Ignacio Crespo, analista económico. Juan Ignacio, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, llegamos a un momento en el que si íbamos sorprendiéndonos todo el año de la resiliencia de la economía americana, termina así el ejercicio pese a ese frenazo. No sé cómo mide en este momento lo que está siendo ese comportamiento de la primera economía del mundo. Bueno, la economía americana es un animal con muchísima fuerza, con muchísima potencia. Pasó por una mini recesión, que es algo que ha olvidado todo el mundo en el primer semestre de hace 2 años. Lo que pasa es que las cifras eran tan levemente negativas que prácticamente ha hecho que cayera en el olvido, y ahora mismo pues está desafiando absolutamente todos los criterios con los que en el pasado se podían hacer pronósticos para ver venir una recesión. La curva de tipos de interés ha estado invertida ya durante muchísimo tiempo y la recesión no llega, y muchos más criterios, desde la caída del crédito hasta absolutamente cualquier otro aspecto de los tradicionales en los que miráramos, pues no dan una recesión que no se produce, con lo cual pues estamos ante una situación nueva que deriva de algo nuevo que no se había hecho nunca en la historia. Un experimento que fue cerrar las economías por decreto para combatir la pandemia del COVID-19 y a continuación inyectar, para compensar esa contracción de la actividad, inyectar nada menos que la cifra de 16 billones, es decir, 16 trillones de dólares en el conjunto de las economías del mundo, ¿no? Fundamentalmente fueron 12 billones de dólares en ampliación del balance de los bancos centrales y 4 billones en avales que proporcionaron los estados a las empresas. Eso, según cifras del Fondo Monetario Internacional, ocurrió solo en 18 meses. Y por mucho que la Reserva Federal por una parte y el Banco Central Europeo por otra han retirado liquidez desde hace un año, pues esa retirada de liquidez no deja de ser en Estados Unidos 800.000 millones de dólares y en Europa algo más de 1 billón de euros. Sigue habiendo muchísima liquidez, sigue habiendo aumentos importantes del gasto público. En el caso concreto de Estados Unidos, con los datos tan buenos de ayer, el mejor de todos los datos era el aumento del gasto público, ¿no?, que contribuía sustancialmente a esa subida tan fuerte de 3,3% en tasa anualizada, y por lo tanto pues es una situación compleja en la que Estados Unidos sigue creciendo mucho, va a seguir creciendo porque estamos en año electoral y el gasto público va a seguir siendo muy potente, y en Europa, que bordea la recesión desde hace un año, que en algún momento parecía que caía en ella con datos negativos muy débiles, o sea, una recesión muy, muy suave, pero se mantiene ahí con una preocupación fundamental, que es la de la economía alemana, que esa sí está en recesión. Precisamente, si miramos a Europa, ayer veíamos al Banco Central Europeo mantener tipos, un discurso esperado, también hablando de un recorte de tipos hacia el verano, aunque siempre vinculado al data, señalando riesgos inflacionistas, salarios. Y la pregunta está, de alguna manera, en cómo van a aguantar, sobre todo si se retrasa más el recorte de tipos, la economía alemana, que tanto necesita Europa, o Francia, y qué impacto puede tener si realmente todavía caen más esas economías. Pues no van a aguantar nada bien. En el caso concreto de la economía alemana es que en las décadas pasadas alguien tan racional como siempre hemos pensado que eran los alemanes hicieron depender su crecimiento de Rusia y de China. Y los dos factores le están fallando. En el caso de Rusia lo hemos visto desde hace 2 años, porque se cortó el flujo del gas natural desde Rusia hasta China, una dependencia además de la que el propio Putin hacía gala y se reía de los alemanes por esa dependencia energética tan importante en la que estaban cayendo, sobre todo a la vez cuando estaban cerrando las centrales nucleares, y la dependencia de China es por las exportaciones de Alemania a China, que han sido en los últimos 20 años siempre tan potentes, pero que ahora mismo
con la competencia china en el terreno de los automóviles, en el sector del automóvil eléctrico sobre todo, pues también es otro motor que está fallando. En el resto de Europa pues le ocurre un poco lo mismo, con tipos de interés elevados, y a pesar de que el tema energético se ha suavizado mucho en el último año, año y medio, pues siempre con problemas del mismo tipo, y los tipos de interés elevados desde luego no hacen nada por mejorar esa situación, pero a la vez con un sector público que con elecciones europeas este año pues va a seguir gastando mucho, por mucho que en Bruselas se empeñen en decir que vuelve el rigor fiscal. No hay quien se lo crea, y estamos pues con un freno y un acelerador, el acelerador del gasto público y el freno esa situación que tiene la economía alemana y los tipos de interés. Juan Ignacio, antes de terminar, ha introducido, ¿no?, la importancia de China en la economía europea, en realidad, en la economía global. Hoy ha habido advertencias de China sobre los riesgos de un comercio exterior para este año por proteccionismo, por conflictos geopolíticos, con la mirada puesta posiblemente también en una vuelta a Donald Trump, donde parecen crecer las apuestas si finalmente logra ir a las presidenciales. Y en medio de esos datos de China, que vemos cómo sigue inmerso en tratar de apuntalar el mercado de valores, hundido su sistema inmobiliario. No sé cómo mide ahora mismo China y esos mensajes y repercusión para la economía mundial. China tiene el mismo tipo de problemas que tuvimos en España en la crisis inmobiliaria, que tuvo Japón a partir del año 1990, y es una burbuja inmobiliaria que se ha deshinchado, unas empresas inmobiliarias en quiebra y una repercusión sobre su sistema financiero pues tremenda, como ocurrió en España sobre las antiguas cajas de ahorros, aunque se hubieran convertido en bancos, y como le sucedió a Japón con su banco, con sus bancos, su sistema bancario, que quedó completamente minado por el estallido de su burbuja inmobiliaria en 1990. Hace pocos días en la newsletter yo establecía el paralelismo entre el comportamiento de la bolsa china desde 2015, que es el año en que tuvo un máximo histórico, hasta la actualidad, y es muy paralelo, muy parecido al que tuvo la bolsa japonesa a partir del 1 de enero de 1990. China tiene problemas importantísimos que resolver, no los va a resolver si no cambia su modelo de crecimiento económico, y un poco le va a pasar lo que le pasó a Japón, que esa crisis se va a prolongar durante años. Su impacto sobre la economía mundial, por tanto, es importante, y bueno, y la desglobalización pues va a continuar. Lo único bueno para los mercados financieros occidentales de la crisis que está habiendo en China es que el Banco Central chino está inyectando liquidez, y esa liquidez, junto con la que inyecta el Banco de Japón, permite que de conjunto la liquidez en lo que va de año esté creciendo un 3% respecto al mismo periodo del año pasado, y eso favorece el comportamiento de las bolsas en Occidente, que es algo que normalmente los seguidores de este programa pues se fijan en ello. Antes de terminar, le voy a pedir ahora si le parece una mirada a la economía española, porque acabamos de conocer el dato de la encuesta de población activa. Vamos a dar una breve pincelada de lo que dice el dato, porque el paro ha bajado en 193.400 personas en 2023, supone un 6,4% menos que en 2022, mientras el empleo ha crecido en 783.000 puestos, es un 3,8%, y cierra el ejercicio con 21 millones de ocupados y por debajo de los 3 millones de parados. Son datos que, mirando con respecto a 2022, año en el que el desempleo bajó en casi 80.000 desempleados y la ocupación aumentó en 278.000 personas, pero son peores registros que los de 2021, cuando estábamos de vuelta de la pandemia, que eran 840.700 empleos y se redujo el paro en más de 600.000 personas. Con todo, con 2023 el paro acumula 3 años consecutivos de descensos, y en el caso de la ocupación se encadenan 3 años de crecimiento de empleo tras 2020, el año del COVID, en el que se destruyeron 622.000 puestos de trabajo. Es el dato de esa encuesta de población activa. El mercado laboral se ha acelerado y la tasa de paro baja al 11,7%.
a bote pronto y sobre todo por los últimos datos que vamos conociendo, Juan Ignacio, ¿cómo ve ahora mismo la economía española? Bueno, no me sorprende por el fenómeno que comentábamos, la enorme inyección de liquidez, los avales a las empresas y el aumento del gasto público que hace que en España el déficit año tras año nunca entre en los objetivos que se plantea el gobierno y mucho menos en ese objetivo de ponerse por debajo del 3%, que es lo que viene desde el Tratado de Maastricht, ¿no? Entonces, con mucho gasto público, mucho empleo público creado, más el maquillaje de los fijos discontinuos, pues no es sorprendente que tengamos estas cifras de creación de empleo, aunque se vaya desacelerando porque es normal que año tras año el empleo, la creación, no aumente en la misma medida en lo que lo hizo cuando estábamos saliendo de la fase más dura de la pandemia. No es nada sorprendente. Pues como siempre ha sido un verdadero lujo tenerlo en este análisis y ha sido un placer una vez más. Juan Ignacio Crespo, analista económico, un placer, feliz jornada, feliz negocio. Igualmente, gracias.